Muchas gracias. Sí, continuando con el tema número 2, denominado nulidad de laudos arbitrales económicos, tenemos al doctor Fernando Elías Mantero. Quiero comentarles muy brevemente que el doctor es abogado y doctor de Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de reconocidos libros y artículos de la especialidad. Es director de la revista Actualidad Laboral, docente principal de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Por favor, que den el uso de la palabra para abordar el tema programado esta tarde. Perfecto. Muy buenas tardes, señores miembros de la sala, amigos. Quisiera plantear el día de hoy, después de manifestarles que me siento muy honrado por esta invitación, algunas reflexiones con respecto a un tema que es sumamente polémico, sumamente controversial, porque es una institución relacionada con la negociación colectiva, dentro de la cual generalmente se presentan en colisión intereses de sectores contrapuestos. Estas reflexiones las voy a resumir en esta exposición. He preparado un breve ensayo que contiene estas ideas que lo haré entregar posteriormente, con el objeto de que se puedan revisar los argumentos que se plantean, que giran fundamentalmente en torno a una pregunta. Si las causales de nulidad de un convenio o de un conflicto de revisión, conflicto económico, son aquellas que fluyen de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, o si deben aplicarse aquellas causales de nulidad que establecen de manera taxativamente la Ley General de Arbitraje, el Decreto Legislativo 1071. Pero para llegar a plantear y responder esas interrogantes, es necesario hacer un asentamiento previo de algunos conceptos fundamentales referidos a la diferencia que existe entre los conflictos económicos o de revisión y los conflictos jurídicos o de aplicación, aclarando que los conflictos de revisión son típicos y propios de la actividad laboral y que en base a ello se fundamentan o pretenden fundamentar en principios diferentes. En primer lugar, vamos a referirnos brevemente al conflicto de aplicación, aquel conflicto que toma como punto de partida la existencia de una norma, sea legal o contractual, que ha sido incumplida y que a través del conflicto lo que se pretende es la restitución. Este tipo de conflicto tiene algunas características muy especiales. En primer lugar, solamente surge cuando hay acuerdo de partes. Y me voy a referir después al compromiso arbitral, que es el eje de todo arbitraje. ¿Y este tipo de conflicto en qué termina? En un laudo o en una sentencia, ambos considerados como pronunciamientos jurisdiccionales. De otro lado, tenemos el conflicto de revisión, que es el conflicto típico de las relaciones laborales, que es el conflicto que pretende crear un beneficio laboral, una obligación laboral, o modificar una obligación laboral preexistente. De tal manera que la lógica del conflicto de revisión es radicalmente diferente de la lógica del conflicto de aplicación. Y eso nos podría llevar a algunas reflexiones sobre que deben tener una relación diferente. Entonces, en el conflicto de revisión lo que se persigue es la creación de un beneficio, la creación de una norma, y por eso la vía normal es la negociación, porque finalmente persigue la celebración de un contrato en el cual se va a producir un desplazamiento patrimonial del empleador hacia el trabajador. Y esa es la razón por la cual el conflicto de revisión, de acuerdo con las prescripciones de la OIT, es fundamentalmente voluntario. Y este concepto se extiende a todos los aspectos del conflicto, como vamos a ver. Entonces, el conflicto de aplicación, dentro de sus características principales, tiene una nota saltante: solamente surge por acuerdo de partes. Y tan es así que si no hay compromiso arbitral, no hay arbitraje. Y el arbitraje laboral existe porque ha sido reconocido por dos normas procesales de trabajo. Es cierto
que la segunda más restrictiva que la primera por razones de orden público para establecer un equilibrio necesario. Hoy en día se llega al arbitraje laboral a través de un acuerdo, pero no todos pueden ir al arbitraje laboral jurídico. Hay que ganar más que determinada cantidad de dinero y el compromiso arbitral solamente se puede dar cuando termina la relación de trabajo, a diferencia de lo que sucedía con la ley 26.636, en el cual el arbitraje podía pactarse en el mismo contrato inicial de trabajo, lo cual daba muchas veces origen a cierto tipo de abusos. En lo que se refiere a los conflictos de revisión, a diferencia de los primeros, la norma reguladora es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y repito, bajo ese principio de la OIT, de la voluntariedad, y eso nos va a llevar a algunas reflexiones posteriores, porque ambos conflictos tenemos que desarrollarlos y analizarlos en función de su evolución en el tiempo. En primer lugar, en los conflictos de aplicación no encontramos evolución. ¿Por qué? Porque siempre el arbitraje ha partido de un compromiso arbitral. Y porque el compromiso arbitral fijaba las reglas del arbitraje, que además eran complementadas por la ley de arbitraje y por los reglamentos del arbitraje. Entonces, podríamos decir que aquí no ha habido mayor evolución. El arbitraje jurídico sigue siendo lo que siempre ha sido: el origen, el acuerdo de voluntades. Sin embargo, en los conflictos de revisión, específicamente en la negociación colectiva, encontramos que sí ha habido una evolución, sí ha habido un cambio, y ese cambio se ha dado, como se han dado la mayor cantidad de cambios en los últimos años, a través de la interpretación. Y me voy a explicar. Inicialmente, cuando recién se dictó la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la norma que establecía el arbitraje decía que las partes, si no llegaban a un acuerdo en la etapa de trato directo o en la etapa de la conciliación, podrían ir al arbitraje. Y esto durante muchos años ha sido reconocido por algunos tratadistas. El doctor Bosa Pro, en un artículo, ha hecho la descripción de cómo ha ido evolucionando este principio. Durante muchos años solamente se concebía el arbitraje económico laboral como fruto del acuerdo de partes, a pesar de que el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo modificó el lenguaje de la norma original, que decía: podrán las partes, insinuando que eran ambas, por cualquiera de las partes podrá. Y durante mucho tiempo se mantuvo la interpretación permanente de que eran las partes las que tenían que pactar el arbitraje. Y frente a la negativa del arbitraje, quedaba la otra opción, que era la huelga. Pero esto con el tiempo ha ido evolucionando, y hoy día, por efecto de interpretación, por efecto de un decreto supremo reglamentario, tenemos en materia de conflictos de revisión 3 arbitrajes. En primer lugar, el arbitraje voluntario, que es el arbitraje pactado por las partes de acuerdo con el criterio tradicional. El arbitraje surge de un acto de voluntad. Pero además tenemos el arbitraje obligatorio, que es excepcional, excepcionalísimo diría yo, porque la Ley de Relaciones Colectivas lo contempla para los casos de conflicto que se prolongue en el tiempo. Es decir, cuando las partes en su negociación directa no han podido llegar a ningún acuerdo, la autoridad de trabajo los convoca para un nuevo intento, y si no, la autoridad de trabajo, por mandato de la ley, asume la calidad de árbitro obligatorio. Ese es el arbitraje obligatorio establecido en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Pero posteriormente han ido surgiendo otros arbitrajes. El primero de ellos, el llamado arbitraje potestativo causado, que es el implantado por Decreto Supremo 014-2011 TR,
que recientemente ha quedado convalidado por la Corte Suprema al desestimar una acción popular planteada contra este dispositivo. Pero además comienza a perfilarse, por vía de interpretación jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en algunos casos concretos, lo que se llama el arbitraje potestativo incausado. ¿Y cuál es el concepto del arbitraje potestativo incausado? Que no goza del beneplácito de la OIT, porque hay algunos pronunciamientos del Comité de Expertos y del Comité de Libertad Sindical que señalan que el arbitraje potestativo es también excepcional para determinados casos señalados por el Comité de Libertad Sindical en interpretación del artículo 4 del artículo 98 del convenio 98 de la OIT. Entonces, hoy en día tenemos 3 clases de arbitraje y la característica del arbitraje potestativo, sobre todo del incausado, es que puede imponerle una parte a la otra el arbitraje por su sola decisión. O sea, ya no estamos ante la figura tradicional del arbitraje consensuado, sino basta que una parte pueda imponerle a otro la figura del arbitraje en un acto que es propiamente de distribución de riqueza. Porque finalmente, si las partes llegan a un acuerdo, eso está perfectamente dentro de la lógica del artículo 4 del artículo 98, pero cuando se llega ya al arbitraje incausado prácticamente a la fuerza, indudablemente se va contra esa lógica. Entonces, actualmente tenemos ahí una situación de contradicción entre lo que es el arbitraje incausado y lo que es el pronunciamiento de la misma OIT, que dice que no es un acto voluntario como lo prevé el convenio 98. Pues bien, esto sirve simplemente para establecer las bases para determinar dónde debemos encontrar las causales de nulidad del laudo arbitral económico. Vamos a partir de la premisa que se trata de 2 arbitrajes diferentes, con lógica diferente. Y para ello voy a resumir brevemente las características del proceso arbitral. En primer lugar, se inicia con la constitución del tribunal arbitral. En segundo lugar, se produce un intercambio de propuestas finales en un canje simultáneo. Y cuando la ley habla de propuestas finales, está dando a entender que son propuestas inmodificables, salvo que las partes lo acepten y el tribunal también, porque pudiera darse un caso, de acuerdo con la lógica de la negociación colectiva actual, que ambas partes presentaran propuestas absurdas que el tribunal no puede escoger, porque la característica del arbitraje laboral es que es un arbitraje selectivo, es un arbitraje encorsetado, es un arbitraje en el cual los árbitros no tienen plena libertad, porque la ley les exige que escojan una de las 2 propuestas, y dice la ley en su integridad, lo cual guarda la lógica de esta forma de arbitraje que proviene de los países anglosajones, donde es muy utilizada, y que tiene como objetivo principal que los árbitros tengan que escoger entre lo que las propias partes redactan y plantean. ¿Y cuál es el efecto de este tipo de arbitraje? Que por lo tanto es diferente del arbitraje jurídico, que las partes tienen que esforzarse para presentar la mejor propuesta, para que el tribunal la acoja en su integridad. Un mecanismo muy parecido al de la licitación pública, en la que se presentan una serie de postores en concurso, cada uno de los cuales plantea la mejor oferta para ser ganador. Esa es la lógica de nuestro sistema de relaciones colectivas de trabajo desde la implantación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. De otro lado, hay un término rígido para laudar, porque la ley habla de 30 días y que el laudo expedido así debe ser notificado dentro de los 5 días siguientes. Aquí quiero hacer una brevísima reflexión, porque los términos y la mecánica de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo son radicalmente diferentes de la mecánica de la ley de arbitraje. ¿Por qué?
porque la negociación colectiva, señores, es secuencial, es anual casi siempre. No podemos esperar años y años impugnando un laudo arbitral que está referido a la negociación colectiva de determinado año, cuando ya han venido pliegos posteriores en cascada que tienen que ser resueltos. Ese es el motivo por el cual aquí no existe, como existe en la Ley General de Arbitraje, un recurso tan complejo como el de interpretación y todo lo demás que señala la ley, para el cual le dan 15 días y que además constituye la base para la acción de anulación de despido. En la ley laboral lo que hay es un proceso de impugnación del laudo arbitral que debe ser muy rápido por la razón antedicha. Entonces, hay términos rígidos y sobre todo hay una serie de obligaciones de las partes y de los árbitros a las que voy a hacer referencia ahora, porque pienso yo, señores magistrados, que las causales de nulidad, las causales de anulación del laudo de la que hace referencia la Ley General de Arbitraje están referidas al conflicto jurídico, pero no al conflicto económico. ¿Dónde están las causales de nulidad de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo? En la propia Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y por ahí también, obviamente, en derivaciones de la Constitución. Entonces, la tesis que planteo, o la pregunta que planteo en esencia, es si las causales de nulidad de un laudo arbitral laboral en materia económica deben regularse únicamente por lo señalado en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, o si se deben aplicar las normas de la Ley General de Arbitraje. Para ir concluyendo este tema y haciendo un aporte positivo, quisiera decirles que he encontrado en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo una serie de causales específicas. El error de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo es que no plantea en forma taxativa las causales de nulidad, como sí la plantean otros ordenamientos jurídicos. En la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo lo que se dice es que es impugnable el laudo por razón de nulidad y cuando en el laudo se resuelven derechos menores a los legales establecidos en favor del trabajador. Y sobre esto inclusive podríamos plantear una reflexión práctica. El laudo puede ser nulo, pero si no se reclama, esa nulidad queda convalidada. Sin embargo, en la segunda causal, en el tema de los derechos legales de los trabajadores, aunque no se impugne el laudo, prevalece el principio de irrenunciabilidad consagrado en la Constitución. Entonces, por esas razones, voy a señalar muy brevemente que hay algunas causales específicas que están señaladas en el documento que he preparado, que por ejemplo declaran la nulidad por establecer una solución distinta a las propuestas finales de las partes, por combinar planteamientos de una y otra propuesta, por no recoger en su integridad la propuesta final de una de las partes, por atenuar posiciones que no califiquen como extremas, etcétera, etcétera. En otras palabras, si analizamos bien la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, vamos a encontrar que en su texto están plasmadas las causales de nulidad de un laudo arbitral. En consecuencia, y además, fuera de estas consideraciones que están en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, podríamos asimilar la nulidad del laudo arbitral por defecto de motivación de la decisión. Ese es un principio universal. Y finalmente, la nulidad del laudo por afectación del derecho de defensa, lo cual también se puede dar dentro de una variedad de situaciones. Muchísimas gracias, señores miembros, por escuchar estas reflexiones con respecto a la nulidad del laudo arbitral. Muchas gracias.